Hola, vamos a continuar con el tema herencia y polimorfismo. Para eso vamos a ver un ejemplo de un controlador de aves. La idea es registrar para cualquier ave cómo se mueve y de qué color es. O sea, nuestro problema va a ser tomar ese registro del comportamiento de las aves. Por ahora nos interesa solamente de qué color es y cómo se mueve. La idea entonces es conocer a los gansos, gansos y pingüinos, que son aves. Cuando se les pregunta a los pingüinos cómo saben moverse, contestan caminar y nadar. Cuando se les pregunta a los gansos cómo saben moverse, contestan nadar, caminar y volar. También tienen comportamientos diferentes cuando se les pregunta de qué color son. Los pingüinos patinan, pero los gansos no. Veamos una solución que, aunque es incorrecta, funciona. ¿Y por qué decimos que es incorrecta si funciona? Bueno, lo iremos viendo en la medida que avanzamos en la diapositiva y la explicación de las soluciones. Lo primero que vamos a analizar es el diagrama de clase. Siempre hay que modelar un mínimo diagrama de clases para saber la jerarquía y dónde van a estar ubicados los atributos, los métodos, cuáles se van a heredar, cuáles no. Aquí tenemos a la clase ave, que tiene dos atributos de tipo string, el color y el tipo, y tiene los métodos mover, setColor, getColor, setTypo y getTypo. El pingüino y el ganso son aves, por lo tanto heredan de ave todo el comportamiento y atributos que recién mencionamos, y además el pingüino sabe patinar. El ganso solamente tiene los mismos atributos y métodos que hereda de la clase ave. Veamos el código. Acá tenemos el código para la clase ave, los dos atributos color y tipo de tipo string, el método setColor para definir el color, el atributo color, y el método getColor para que nos devuelva el color de un ave. Pero ¿qué ocurre? El color de las aves va a depender de qué tipo sea. Si el tipo es ganso, devolverá el color del ganso. Pero si el tipo es pingüino, el retorno será distinto. Va a decirnos primero el pingüino es de color y luego el color. Si el ave no es de tipo ganso o de tipo pingüino, el tipo de retorno será inválido. Acá tenemos continuamos con setTypo, que coloca el tipo, el getTypo, que simplemente lo retorna, y tenemos el método mover. También el método mover depende del tipo de ave que sea. Si es ganso, devolverá nadar, caminar y volar, pero si es pingüino, devolverá caminar y nadar. Si no es ni ganso ni pingüino, el tipo de retorno será inválido. Veamos que todo el trabajo de decisión, volviendo a la diapositiva anterior, de cómo devolver el color, o en este caso, cómo devolver la forma en que se mueven las aves, hay que definirlo o decidirlo a través de condiciones if. Para color y para mover, como vemos acá. Bueno, acá tenemos la clase pingüino, que hereda de ave, y el pingüino, acá tenemos el constructor donde definimos el color y el tipo, y el método patinar, que devuelve simplemente patinando sobre la panza. Tenemos la clase ganso solamente con el constructor. Y acá tenemos un demo. Si analizamos el demo, lo que estamos haciendo es crear un ganso y crear un pingüino. Esas dos aves, que las vamos a guardar en un arreglo de aves. Ya sabemos que por
por herencia y podemos guardar, podemos definir un arreglo del tipo de la clase base, que en este caso es ave, y adentro, en cada posición de este arreglo, podemos poner cualquier tipo de ave o cualquiera de las aves cualquiera de las clases que hereden de ave van a poder asignarse a cada posición del arreglo. En este caso, en la posición 0 tenemos un ganso, en la posición 1 un pingüino. Recorremos el arreglo e imprimimos es un, y nos devuelve el tipo, y en la línea siguiente nos dice de qué color es. Vamos a abrir el puntero. En la línea siguiente nos dice de qué color es, y en la línea siguiente nos dice cómo se mueve. La salida por consola será esta que vemos aquí. Es un ganso gris, nadar, caminar y volar. Es un pingüino, el pingüino es de color blanco y negro y sabe caminar y nadar. Esa es la salida que obtendríamos. Volvemos al código. Para cada ave vamos a tener 3 líneas, que son estas 3. Estas 3 líneas para cada uno. Recordemos, primero tenemos un ganso y luego un pingüino. Entonces, para el ganso tenemos el tipo, el color y cómo se mueve. Para el pingüino tenemos el tipo, el color y cómo se mueve. En principio esto funciona correctamente, hace lo que tiene que hacer y parecería estar todo bien. ¿Cuál es? ¿Por qué es incorrecta entonces la solución anterior? ¿Por qué vamos a decir que es incorrecta? Porque toda la responsabilidad está puesta en la clase ave, en la clase base. La clase ave tiene que saber cuáles son las clases derivadas válidas y corregir los métodos mover y getColor cada vez que se agrega una clase derivada. Por ejemplo, la clase golondrina. Eso genera mucho trabajo y sobre todo mucho control. Hay que saber dónde hay métodos que controlan el tipo para ir a cada uno de esos métodos y agregar el nuevo tipo. Pero eso, no me lo controla ni el compilador ni el lenguaje. De alguna forma habrá que idear una manera de tener ese control. Con poquitas clases esto en principio no es grave, pero cuando la jerarquía se vuelve más compleja, esta situación es completamente inmanejable. Veámoslo un poco en código, a ver qué es lo que hay que agregar si tenemos que agregar, por ejemplo, la clase golondrina. Bueno, veamos un poco sobre el Eclipse en cómo queda el código de la clase ave. Tenemos los dos atributos de tipo string, color y tipo, los métodos setTypo, getTypo, el método setColor y el método getColor. El método getColor depende del tipo de ave que sea, y aquí hemos agregado una clase nueva que es la clase golondrina. La clase golondrina devuelve el color de la siguiente forma. La golondrina es concatenado con el atributo color, o sea que podemos suponer que ya hemos terminado. Hemos agregado el comportamiento en el método getColor y ya tenemos el problema resuelto. Pude agregar una clase nueva a la jerarquía y está todo bien. Pero no, ¿qué pasa? No debo olvidar que también hay que corregir el método mover. También en el método mover debo preguntar cómo se mueven las golondrinas. Y si tuviera un método que sea, por ejemplo, hábitos alimenticios, tendría que ir a completarlo para la golondrina. Y en todos los lugares donde algún comportamiento dependa del tipo de ave y haya que preguntar de qué tipo es el objeto, tengo que ir a completar con el comportamiento correspondiente a la nueva clase que quiero agregar, por ejemplo la clase golondrina. Cuando la jerarquía se vuelve más compleja, este tema de recordar dónde hay que irlo a poner puede volverse inmanejable. Así que este es uno de los aspectos un aspecto
muy negativo en este diseño, en esta solución. La solución funciona, como vamos a ver ahora, pero acá hay algo que claramente complica a la hora de programar. Incluso después de, no sé, dentro de una semana, si tenemos que crear una clase, seguramente no nos vamos a olvidar todos los métodos que preguntan o hacen algún control del tipo para definir un comportamiento. Veamos cómo quedaron las clases. Acá tenemos la clase ganso. La clase ganso solamente tiene la invocación al constructor de la clase base y los métodos y la llamada de los métodos setColor y setTypo para definir los atributos. Tenemos solamente el constructor. Y la clase pingüino lo mismo. Tenemos la llamada a los métodos setColor y setTypo. No está la invocación super. Y esto es importante que lo digamos. Esta llamada al constructor de la clase base se hace de manera implícita. Y se puede hacer porque no tenemos constructor en Ave. Volvamos al código de Ave. Nos podemos ver aquí en Ave que no hay un constructor explícito. Solamente está el constructor por defecto. Por lo tanto, acá no hubo ningún tipo de problema con este código. Así que esta invocación puede estar o puede no estar. Para la golondrina pasa igual. Es lo mismo que esté o que no esté, porque el único constructor que hay en la clase Ave es el constructor por defecto. Claro, no está. Y si no está, el único constructor que tenemos en la clase es el constructor por defecto. Si hubiera algún otro constructor, desaparece el constructor por defecto. Así que si lo necesito, lo debería implementar. Por ahora no. Veamos qué pasa con un demo de aves. A ver qué ocurre con esto. Aquí agregamos, además de lo que hay en la consigna, la diapositiva, un cuarto elemento que es un ave. Un new ave. El new ave funciona. New ave funciona porque el constructor por defecto está. Aunque no lo veamos, está. Lo asignamos en la cuarta posición y recorremos cada una de las aves preguntando de qué tipo es, el color y cómo se mueve. Si ejecutamos esto, pasa lo siguiente. Tenemos un ganso, es gris, sabe nadar, caminar y volar, es un pingüino. El pingüino es de color blanco y negro, caminar y nadar, o sea, nos muestra los tres comportamientos. ¿Qué tipo es? El color y cómo se mueve. ¿Qué tipo es? El color y cómo se mueve. ¿Qué tipo es? El color y cómo se mueve. Pero ¿qué pasó acá abajo? Acá abajo es un ave de tipo... ¿Un ave qué es un ave? ¿Cómo se mueve un ave? Y bueno, un ave es un concepto... es un concepto en sí mismo abstracto. O sea, si yo les pido que piensen en un ave, ustedes no pueden imaginar un ave sin pensar en un ave concreta. O sea, alguien puede pensar en un pato, alguien puede pensar en una gallina, en un gorrión, pero en un ave, ¿cómo se hace para pensar en un ave? El concepto ya es abstracto en sí misma. Por lo tanto, ¿no sería una buena idea que la clase ave sea una clase abstracta? Bueno, vamos a ver cómo mejorar este código y resolver esta situación que tenemos aquí con ave. Bien, bueno, luego de la discusión que tuvimos recién respecto de que un ave en sí mismo ya es un concepto abstracto, porque no podemos pensar en un ave en abstracto, sino que pensamos siempre en un ave concreta. No podemos pensar en un pingüino, un ganso, pero un ave ya dijimos que es un concepto abstracto. Entonces la clase ave sería bueno que sea una clase abstracta. ¿Cómo se hace en UML para identificar que la clase es abstracta? Aunque no parece tal vez demasiado notorio, vamos a poner el puntero. Ave está en cursiva, o sea itálico, está inclinado, lo mismo que el método mover. A diferencia de los otros que están en tipografía normal, acá la diferencia es que está en cursiva o itálico.
Lo mismo acá abajo. Bien. Bueno, esa sería la forma en UML que tenemos de identificar una clase o un método abstracto. ¿Qué es una clase abstracta? Una clase abstracta es una clase donde vamos a definir atributos y vamos a definir métodos, pero algunos de esos métodos van a ser abstractos. En este caso el método abstracto es mover. Ese método abstracto no tiene implementación en la clase. La implementación, el código, el cuerpo del método mover va a estar obligado en las clases que hereden de Aave. O sea, el método mover, el cuerpo del método mover se implementará en pingüino, aquí lo tenemos, o en ganso, que aquí lo tenemos. ¿Sí? Al ser abstracto, en la clase solo va a estar la firma del método. El método setColor y el método getColor son igual que antes y se van a heredar. Como antes tenemos el método patinar de los pingüinos y en ganso solamente el método mover. Veámoslo en código. La declaración de la clase abstracta se hace a través del modificador abstract delante de class, como lo vemos aquí. Aquí tenemos el modificador abstract. El único atributo que tenemos es el atributo color. Dejamos de tener el atributo tipo, afortunadamente. Tenemos el método setColor, que lo único que hace es asignar un color al atributo. Tenemos el método getColor, que devolverá el color, nada más. Bien. Y acá tenemos el método abstracto mover. Solo está la firma del método, el modificador de acceso, el modificador abstract, el tipo de retorno y el nombre. Si hubiera parámetros, irían aquí adentro. Mover es abstracto, cada clase derivada tendrá su propio código, pero la firma de los métodos que haya en la clase derivada tienen que coincidir exactamente con esta firma. Veámoslo. Aquí tenemos una solución para pingüino. Pingüino extiende de Aave. Tenemos el constructor que invoca el método setColor y inicializa el atributo color con blanco y negro. Por defecto siempre los pingüinos van a ser blanco y negro. Y tenemos el método getColor. El método getColor aquí es diferente del método getColor de ganso. Acá va a decir el pingüino es de color y va a agregar atrás el color del pingüino, pero el color del pingüino lo vamos a obtener de la clase base, o sea, estamos invocando al método getColor del padre. Si vamos al padre, vemos que el método getColor del padre devuelve el color. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es agregar el color que está guardado en el padre. El color, los atributos están en la clase base y me lo devuelve a través de la invocación del método getColor de la superclase, como dice aquí. Tenemos el método patinar, que es igual que antes, y aquí tenemos el método mover de los pingüinos, que devuelve caminar y nadar. Este método mover es public string mover, sin atributos, tal cual estaba en la firma del método. No es necesario ponerle el modificador abstract. Eso va en la declaración del método en la clase abstracta. Bien. Aquí el modificador público, el tipo de retorno, el nombre y los argumentos. Aquí bueno, una cosita más. Aquí lo que estamos haciendo además es sobreescribir. Hay una sobreescritura del método getColor para el caso de los pingüinos. El getColor de los pingüinos es diferente del getColor de Aave. Por lo tanto, cuando un pingüino invoque al método getColor, se va a invocar a este y no al de las aves. En cambio, aquí en ganso no hay sobreescritura del método getColor y se invoca directamente
al getColor de la clase base. Si hay una sobrescritura del método mover, como corresponde por ser un método abstracto, y devuelve nadar, caminar y volar. Aquí tenemos una solución. Tenemos la modificación del demo que hicimos antes, solamente con dos aves, y instancia un ganso y un pingüino, los agrega a un arreglo, lo recorre mostrando el color y cómo se mueve. Aquí no tenemos tipo, por lo tanto el tipo desapareció, pero esto quedó muchísimo más simple, y lo que ha quedado mucho más simple es sobre todo la clase ave, donde nadie se ocupa de preguntar de qué tipo son los objetos. O sea que, como conclusión, el controlador de aves solo tendría que trabajar con objetos genéricos de la clase ave, sin importarle si es un pingüino o un ganso, o si se agregaron las golondrinas. Desde la perspectiva de un controlador de aves, esto es útil porque no tiene que escribir código especial para tratar cada una de las aves por separado. Volvamos a ver la clase ave y vemos que la clase ave no tiene que tomar ninguna decisión sobre los tipos de los objetos. La clase ave es la que quedó completamente muchísimo más simple. ¿Qué ocurre aquí? Cuando recorremos el arreglo, invocando los métodos getColor y mover, es directamente cada una de las aves sabe cómo comportarse. O sea, las referencias aves de tipo ave, que son las posiciones del arreglo, pueden cambiar de forma. Pueden ser un ganso, pueden ser un pingüino, o podrían en cualquier momento ser otra cosa. Ya lo vamos a ver cuando analicemos un poco el código. Esto es un comportamiento polimorfo. Vamos a ver cómo funciona esto en Eclipse para seguir discutiendo el concepto de polimorfismo. Bueno, veamos rápidamente el código Eclipse de lo que acabamos de ver recién en las PPT. Acá tenemos la clase ave, que es abstracta, como podemos ver aquí. Aquí la declaramos abstracta, y tenemos el método abstracto mover. Lo bueno de esto es que la clase ha quedado sumamente simple, cortita y limpia, y no importa cuántas clases se agregue a la jerarquía, esto no va a cambiar, no hay nada más que hacer. Veamos por ejemplo qué pasa con el pingüino. El pingüino extiende de ave, tenemos el constructor, tenemos el método getColor que hace la sobrecarga del método getColor de ave, el método patinar como siempre, y el método sobrescrito mover. El método mover devuelve caminar y nadar. Tenemos el ganso como antes, el ganso setea su color, a través del constructor, tiene el constructor, setea el color, y tiene el método mover que devuelve nadar, caminar y volar. El método getColor de ganso no está en la clase ganso, sino que lo hereda de ave. Y aquí hemos agregado la golondrina. La golondrina tiene el constructor que setea el color, el migrar, que es un método propio de la golondrina, y el método mover, que es el que debemos implementar porque es el método abstracto. Devuelve ave migratoria. Vamos a ver el demo. Fijémonos qué pasó con el demo. Yo acá tengo tres instancias de la clase, un ganso, un pingüino y una golondrina. Los guardamos en un arreglo de 3 posiciones, ponemos cada uno en una posición y recorremos pidiendo el getColor y el mover. Si ejecutamos este demo,
nos muestra el color del ganso y cómo se mueve, el color del pingüino y cómo se mueve, y el color de las golondrinas y cómo se mueve. Nosotros hicimos algo en la clase, en el otro demo, que vamos a tratar de repetir aquí. Nosotros dijimos, ¿por qué no instanciar un objeto de tipo ave? Por ejemplo, ave, mi ave igual a new ave, tal como hicimos antes. Pero ¿qué pasa? Me da error. ¿Qué error me da? A ver, parémonos aquí. Me dice, no se puede instanciar el tipo ave. ¿Y por qué no se puede instanciar el tipo ave? Porque ave es una clase abstracta. No se pueden instanciar objetos de una clase abstracta. Esto ahora está prohibido. En el demo de la clase anterior, ave no era abstracta, entonces a pesar de que no teníamos constructor ni manera de inicializarlo porque no lo habíamos hecho, me permitía. Acá no se puede, ni aunque tuviera el constructor. De hecho, en ave no está el constructor. No tengo un constructor para ave, pero podríamos pensar que es por eso. Hagamos el constructor, a ver si esto cambia en algo. Hacemos un constructor y set color y le ponemos cualquier color, blanco. Ahí tenemos el constructor. Perdón, tiene que ir, es un string, tiene que ir entre comillas. Ahí tenemos el constructor. El constructor no tiene ningún problema. Yo puedo, cuando hago una invocación al constructor de ave, lo voy a poner en blanco. Es un constructor por defecto y pone en blanco. Entonces podría yo suponer que ahora que tengo un constructor en el demo puedo instanciar. No es así. Sigo sin poder instanciar, aunque salve todo o haga lo que tenga que hacer. Save all, no pasa nada. No se pueden instanciar objetos del tipo de la clase abstracta. O sea, no puedo construir objetos del tipo de la clase abstracta. Sí los puedo instanciar. O sea, sí puedo declararlos del tipo de la clase abstracta y construirlos a partir de las clases concretas. Por ejemplo, yo podría escribir ave pingüi. A ver si sale. Pingüi igual a new pingüino. New pingüino va con diéresis. Y no hay ningún problema. O sea, yo declaro del tipo de la clase abstracta y construyo con una clase concreta. Esto está prohibido. Es incorrecto. No se puede construir objetos de la clase abstracta. Esto sí funciona. Y no hay ningún problema, aunque no lo esté usando para nada. Bien, continuamos viendo más conceptos de polimorfismo.